Qué fácil es criticar y señalar a las demás personas, pero qué difícil es amarlas. Esto hizo Jesús cuando nos llamó para seguirlo. Nos vio con sus ojos de amor y nos unió a Él. No nos juzgó, sino que nos amó. Hola, mi nombre es Andrés. Bienvenido al podcast de Humanoide. Quiero empezar con una pequeña historia. Una vez viajando, una persona me preguntó por el libro que estaba leyendo. Este se titulaba Pasión por Jesús, de Mike Bickle, y mi respuesta fue autodenominarme como cristiano. Justifiqué mi respuesta comentándole que yo creía en Jesús, en Dios, el Espíritu Santo, que leía mi Biblia y que trataba de seguir sus mandamientos. Pero esta persona empezó a preguntarme a qué denominación pertenecía, si era pentecostés o bautista, menonita o adventista, y siguió interrogándome esperando una respuesta concreta que yo jamás les di, pues me justificaba repitiéndole lo mismo. Pero esta persona empezaba a buscar y estaba empecinada en determinar a qué denominación yo pertenecía, y me preguntaba y trataba de categorizarme o clasificarme para que yo encajara en una religión. Esto a mí me molestó porque para mí, de una manera muy personal lo digo, la religión es solo una forma de cómo buscar a Dios. Pero mi relación con Dios va más allá de una religión y no puedo encajonar o reducir a Dios en una religión porque sería como tratar de meter todo el agua de los océanos en una botella plástica de 350 mililitros. Bueno, yo me autodenominé cristiano, pero ¿de dónde viene esta palabra? Les voy a leer Hechos 11:23 al 26. Bernabé era un hombre bueno, que tenía el poder del Espíritu Santo y que confiaba solamente en el Señor. Cuando Bernabé llegó a Antioquía y vio lo que Dios había bendecido a todas esas personas, se alegró mucho y los animó para que siguieran siendo fieles y obedientes al Señor. Y fueron muchos los que escucharon a Bernabé y obedecieron el mensaje de Dios. De allí, Bernabé se fue a la ciudad de Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía y allí estuvieron con toda la gente de la iglesia y enseñaron a muchas personas. Fue allí, en Antioquía, donde por primera vez la gente comenzó a llamar cristianos a los seguidores de Jesús. Bueno, antes de esto los seguidores de Jesús eran llamados discípulos, que era un tipo de aprendiz o de estudiante. Pero fueron las mismas personas que clasificaron, categorizaron y encajonaron a los seguidores de Jesús en una palabra: cristianos. Pero, ¿quiénes son los cristianos? O mejor dicho, ¿quiénes son los verdaderos cristianos? ¿Cuál es la religión verdadera? Y si profundizamos un poco más, podemos preguntar: ¿qué iglesia es la real? ¿O cuál iglesia se irá directamente al cielo cuando Jesús vuelva? No sé. Quisiera tener esta respuesta, pero no la tengo, y no creo que alguien la sepa, porque al final de cuentas no es una religión la que define si entramos al reino de los cielos o no, ni siquiera el lugar donde nos congregamos lo define. Pero como personas tratamos de tener esta respuesta, pero es solo Dios quien tiene en su mano esta decisión. Muchas veces nosotros le quitamos el lugar a Dios y definimos quién sí y quién no. Con un dedo señalamos las carencias y deficiencias de otras personas que no pertenecen al grupo selecto y privado donde nosotros estamos. Y cuando hacemos esto, nos comportamos como los enemigos de Jesús. En aquel tiempo eran los fariseos. Ellos condenaban y no perdonaban, ponían cargas más grandes de las que ellos mismos podían llevar, se enorgullecían de ellos mismos, pero no eran ni mansos ni humildes. Jesús vino a cambiar todo esto. Y cuando llamó a sus discípulos, las personas quienes delegaría la gran responsabilidad de ir por las naciones y multiplicar lo que él había comenzado, no llamó a los fariseos, que eran los que servían en el templo y eran expertos y estudiosos de la ley de Moisés, sino que llamó a personas comunes y corrientes. La misma Biblia los describe como lo vil y menospreciado. No los llamó por tener un pasado intachable, pues si conocen las Escrituras, eran personas de dudosa reputación, que habían traicionado a su propio pueblo recaudando impuestos. No fue por su estatus social, ya que unos eran unos simples pescadores. Jesús no los llamó por ser perfectos e intachables, sino porque tenían un corazón dispuesto a seguirlo, a dejar todo y caminar junto a él. Entonces, ¿quién puede jactarse o enorgullecerse de ser utilizado por Dios o de seguir a Jesús? Solo alguien que reconoce que fue sacado de un lugar sin importancia, que no valía nada y que fue llamado por el amor de Dios.
Su gracia y su misericordia fueron el canal por el cual nosotros pudimos llegar a seguirlo. Si todos entendiéramos esto, no habría quien se creyera superior a las demás personas por la forma en la que busca a Dios o al lugar donde asiste. Recordaría de dónde fue sacado y de la misma manera en la que fue rescatado, iría en busca de las demás personas, enseñándoles el único camino, que es Jesús. Entonces, ¿qué diferencia tuviéramos los unos de los otros si todos tratáramos de seguir y caminar junto a Jesús? Ninguna. Porque Jesús no buscó la división, sino que nos llamó a la unidad. Y en Juan 17 hace una oración por sus discípulos y le pide a Dios lo siguiente. Juan 17:21. Te pido que se mantengan unidos entre ellos. Y así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Si leemos detenidamente este versículo, Jesús le pide a Dios que como sus seguidores seamos unidos entre nosotros. Así como Jesús estaba unido con su Padre, porque así la gente de este mundo creería que el mensaje que Jesús traía era un mensaje de salvación y de amor. Pero, ¿cómo nos van a creer si somos una iglesia dividida? Un grupo de personas que busca su propio beneficio y si es necesario pasar por sobre las demás personas, lo hacemos. En vez de agregar a otros, buscamos rechazarlos para no cargar con más responsabilidad. Y como diría Dante Gebel en sus prédicas, somos el único ejército que mata a sus propios heridos. Por eso Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso para que se mantuvieran unidos. Efesios 4, 1-6. Les ruego que vivan como deben de vivir quienes, como ustedes, han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Sean humildes, amables y pacientes, y bríndense apoyo, por amor, los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que es el espíritu que Dios les dio. Solo hay una iglesia, solo hay un espíritu, y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. Solo hay un Señor, una fe, un bautismo. Solo hay un Dios que es el Padre de todos y gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Qué fácil es clasificar, pero cuán difícil es amar. Qué fácil es señalar con un dedo el error de las demás personas, pero cuán difícil es perdonarlos. Qué fácil es querer justicia con nuestras propias manos, pero cuán difícil es dar la otra mejilla. Hacer lo correcto no siempre es el camino más fácil, pero sí el mejor camino que podemos tomar. Pero es nuestra decisión si queremos seguir a Jesús y permanecer unidos o seguir nuestro propio camino, creyendo que nuestra forma de buscar a Dios es la mejor o que el lugar donde asistimos nos llevará a Él. Solo recordemos que hay un solo camino y este es Jesús. Él nos pidió que permaneciéramos unidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Actuar como grupos independientes o buscar la unidad de todos y seguir a Jesús? Con este episodio no busco solucionar los conflictos que surgieron desde hace miles de años atrás y que siguen vigentes hoy en día, pero sí busco cambiar tu manera de pensar y que reflexiones cómo está tu corazón, porque el cambio no empieza en las demás personas, sino comienza en nuestro interior. Y solo recordemos que fuimos rescatados por la gracia y misericordia de Dios, no por nuestros actos, y con los mismos ojos de amor con los que Jesús nos vio, podamos ver a las demás personas y así guiarlas por el camino correcto, hasta que todos juntos, en común acuerdo, podamos caminar junto a Él. Gracias por acompañarme al final de este episodio. Si para ti fue de bendición este mensaje, te invito a que puedas escribirme, comentarme qué fue lo que más te gustó y compartírselo a otras personas.